El día de hoy nos toca estudiar la clase cuyo tema es veredicto culpable. Veredicto culpable. Y vamos a estar viendo a través de la palabra de Dios respecto a este tema. Y bueno, una de las primeras cosas que nosotros necesitamos entender respecto, ¿no?, a la condición del hombre delante de Dios es que no importa lo que el hombre pueda pensar de sí mismo, o no importa lo que los demás puedan pensar de tal o cual persona. Lo que importa aquí es lo que Dios piensa de cada hombre, lo que Dios piensa de cada persona. Y vamos a empezar viendo aquí este versículo, este pasaje en Romanos capítulo 3 versículo ah, 10 y 11. Y vamos a ver cómo es que se describe al hombre en este pasaje. Si alguien puede ayudarme a buscarlo, por favor. Romanos capítulo 3 versículos 10 y 11. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ajá, muy bien. El texto claramente dice que no hay ni siquiera un hombre justo. Así describe la palabra de Dios al hombre, ¿no? No hay hombre justo. No lo hay, ¿de acuerdo? Puede existir hombres que nosotros podemos decir que son moralmente buenos, ¿no? Pero no hay hombre justo según la palabra de Dios. Ah, Voy a activar aquí mi cámara una vez más. Creo que me quedé congelado. Ok. También este pasaje describe al hombre como no hay quien entienda a Dios y no hay quien busque a Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que el hombre por naturaleza es un hombre injusto. El hombre por naturaleza no entiende a Dios ni las cosas que son de Dios, y el hombre por naturaleza no busca a Dios. No sé si les he compartido antes esta experiencia que tuve, pero por ejemplo, en una oportunidad saliendo de la iglesia, nos tocó compartir el Evangelio en un semáforo cerca a nuestra iglesia. Y me tocó compartir el Evangelio con un joven. ¿Compartí esto a ustedes? No. ¿No? Ok. Y este joven estaba esperando ahí su carro y de pronto yo me acerqué, le entregué un folleto y cuando él me recibió yo le dije, mira, este es un folleto con la palabra de Dios. ¿Alguna vez has escuchado de Dios? Sí, me dijo, ¿no? Medio serio, ¿no? Y yo le digo, ¿y alguna vez has escuchado hablar acerca de los mandamientos de Dios? Sí, me dijo. Entonces, ¿obedeces y cumples los mandamientos? Sí, me dice, ¿no? Y él era un hombre muy seguro de sí mismo, ¿no? Entonces yo le digo, ¿puedo comprobarlo? ¿Cómo? Me dice. Con algunas preguntas. A ver, yo le digo, mira, el noveno mandamiento dice, no dirás falsos testimonios, u otras palabras, no mentirás. ¿Alguna vez has mentido en tu vida? Y este hombre me dijo, no, yo no he mentido. Y yo le digo, ¿estás seguro? ¿No me estás mintiendo ahora mismo? No, yo no he mentido, dice. Uy, ok. Entonces le digo, mira, el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Alguna vez has hecho esto? ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios para decir cualquier tontería, alguna blasfemia? Por Dios, por Diosito, oh my God, te lo juro, por Dios, etcétera. Y este hombre me dice, no, no, yo nunca he hecho eso. Yo le digo, mira, el sexto mandamiento dice, no matarás. Pero Jesús dijo que cualquiera que aborrece a su hermano se convierte en homicida de su hermano. ¿Alguna vez te has enojado con tu hermano y has odiado a tu hermano
por alguna circunstancia. Y me dice, no. Y me parecía raro que para todo su respuesta era no. Yo le dije, ya sé, mira, yo creo que este sí, ¿no? Y le dije, mira, el séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Pero Jesús dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Alguna vez has hecho esto? Le pregunto. Se queda pensando y me dice, no, ¿estás seguro? Le digo. Sí, no, yo nunca he hecho eso. Nunca has volteado para continuar viendo a una mujer cuando te crees. Cuando te cruzaste en sentido opuesto a ella, nunca. No. Y me parecía raro, ¿no? Este hombre se proclamaba justo delante de Dios. ¿Pero qué dice la Biblia? Que no hay ni siquiera un hombre justo, ni siquiera uno solo. Gracias a Dios, en ese momento se me vino a la mente 1 Juan 1:8, cuyo texto dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, ese hombre era mentiroso, ¿no? Entonces, no hay ni siquiera un hombre justo, ¿no? Ni siquiera uno. También vamos a ver que una persona, ah, vamos a ver que una persona no puede tener vida eterna si primero no reconoce que es pecador delante de Dios. Esto es clave, hermano, ¿no? Cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de compartir las buenas nuevas, el evangelio, la salvación de Dios, tenemos que tener en claro esto, que una persona no puede tener vida eterna si primero no reconoce que es pecador delante de Dios. No estamos hablando de la percepción que cada persona tenga de sí misma, pero sí necesitamos entender que si tu percepción del pecado es débil, es mínimo, y tu culpa del pecado es débil o es mínima, como por ejemplo al punto de que digas, no, pero yo no creo que sea tan malo lo que he hecho. Yo no creo que sea pecado eso que he hecho, ¿no? Yo no creo que haya sido ofensivo lo que yo he hecho. Bueno, pero si tengo que decir que he cometido pecado, ya, pues lo diré. Eso es minimizar, ¿de acuerdo? Eso es menguar, eso es tener una percepción débil. Pecado es pecado, ¿de acuerdo? Pecado es pecado. Así que necesitamos tener claro eso. Así que si sucede eso, entonces también vas a tener un concepto débil de la salvación. Si tú tienes un concepto débil de un hombre como pecador, entonces también vas a tener un concepto débil de la salvación misma. Pero lo más importante aquí es entender cómo es que Dios nos ve, ¿no? Y lo que Dios ve son pecadores rebeldes contra Él, ¿no? Pecadores que no tienen ningún mérito alguno para poder obtener esa salvación. Entonces tenemos que admitir que no podemos salvarnos a nosotros mismos si no reconocemos que somos pecadores, ¿ok? Es como cuando uno va a un médico. Si vas al médico, una de las primeras cosas que te pregunta el médico, ¿qué es? Bueno, señor, dígame en qué le puedo ayudar, cuál es la razón por la cual usted ha estado aquí, ¿no? Y si tú le dices, nada, doctor, un pequeño dolorcito, nada más, algo liviano, ¿no? Que me estaba fastidiando aquí, nada más, pero fuera de eso, nada, ¿no? El médico, ¿qué va a decir? Pues señor, si usted no siente nada mal, ¿qué hace aquí, no? Pero si uno le dice, mire doctor, la verdad es que me está doliendo mucho aquí en el estómago. Esta parte izquierda, cada vez que hago este movimiento, el dolor es insoportable y esto, aquello y lo otro. Si yo le digo realmente mi condición, cómo estoy, entonces el médico va a poder dar su respectivo diagnóstico y me va a dar la receta o me va a dar para mandarme a hacer exámenes, análisis, etcétera, ¿no? Pero si yo le doy
un síntoma suave, débil, entonces el médico me va a dar una solución suave, débil también. Ah, ahora, cuando hablamos de que el hombre es pecador, la pregunta es, ¿dónde se habrá originado el pecado? ¿Dónde? ¿Quién me puede decir dónde se originó el pecado? Se originó en el cielo con la rebeldía de Lucifer, ¿sería? Ajá, muy bien, correcto. Vamos a poder ver ahí que el pecado existió antes, ¿no? Antes de Adán y de Eva, ¿no? En Satanás y en sus ángeles malvados, ¿no? Allí tuvo origen el pecado. Cuando Satanás o Lucero se rebeló contra Dios y arrastró con él a muchos ángeles para que se rebelen ante la voluntad de Dios. Y la meta de Satanás era lograr de la misma manera, así como él y sus ángeles seguidores, la meta de Satanás era lograr que los primeros padres, um, que nuestros primeros padres hicieran en la tierra lo que él hizo en los cielos. Esa era la meta de Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? Es ignorar la voluntad de Dios, ¿no? Hacer su propia voluntad. Satanás quería lo mismo con nuestros primeros padres. Quería que ellos ignoren la voluntad de Dios y que ellos hagan prevalecer su propia voluntad. ¿Satanás logró su meta? Sí, Satanás logró su meta, ¿no? Logró su meta. Vamos a buscar ahí nosotros Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice el texto: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, dice el texto. ¿Cuál era la voluntad de Dios según este pasaje? Que Adán y Eva podían comer de todo árbol del huerto, ¿no es cierto? De todo árbol del huerto podían comer, pero también había una restricción, que del árbol de la ciencia y del bien y del mal no podían comer. Así que Adán tuvo el privilegio de ser puesto en el huerto donde todo era hermoso. Todo se veía hermoso, los animalitos, las plantitas, los arbolitos, el riachuelito, todo era hermoso, ¿no? Y ya había todo eso cuando Adán fue insertado en el huerto. Ya había plantas, ya había flores, ya había animales, ya había ríos, ya había aves, todo era absolutamente hermoso. Y así fue la voluntad de Dios, ¿no? Así fue la voluntad de Dios y Adán tuvo ese privilegio. Adán tenía muchas fuentes de alimento. Él podía alimentarse de muchos árboles, de los cuales él fácilmente podía comer. Y así fue la voluntad de Dios. De todo árbol del huerto puedes comer, menos de esto, ¿no? Así que Adán solo tenía dos opciones con el mandato de Dios. El primero es obedecer y el segundo es no obedecer, ¿no? No obedecer. ¿Y crees que Dios le dio la restricción a Adán para que el hombre desobedezca? ¿Acaso Dios le habrá dado esa restricción a Adán para que el hombre le desobedezca? No, no, al contrario, no, al contrario. Dios esperaba obediencia de parte del hombre a su voluntad. Tenía muchos árboles donde comer y Dios esperaba que Adán pudiera obedecer. También el árbol llegó a ser como la prueba de una sumisión voluntaria del hombre a Dios, porque el hombre tenía que someterse a la voluntad de Dios, pero de manera
voluntaria, y la voluntad de Dios era que de ese único árbol del huerto él no podía comer. Por último, también Dios puso restricciones sobre Adán para que Adán entienda que hacer la voluntad de Dios siempre es un privilegio, siempre es un privilegio poder hacer la voluntad de Dios. Ahora, según Génesis capítulo 3 versículos del 1 al 6, si leemos este pasaje aquí, en Génesis 3 del 1 al 6, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Primera mentira, porque Dios había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero Satanás aquí le está mintiendo a la mujer. Verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Segunda mentira, ¿no? Segunda mentira, porque Dios le había dicho que sí iba a morir si es que iba a comer de ese árbol del huerto. Verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Esa es tercera mentira. Dios no le había dicho eso ni a Adán ni a Eva. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así mismo, como ella, dice el texto. Entonces, este pasaje nos enseña que Satanás es quien hizo que el hombre se rebelara y que pecara contra Dios. Y Satanás, para tenerlo en cuenta, no siempre se va a presentar tal cual es, ¿no? Satanás no se va a presentar tal cual es, él se va a disfrazar y se va a disfrazar de lo que más te agrada. Satanás se va a disfrazar de lo que más a ti te gusta. Satanás se va a disfrazar de la tentación de la cual tú eres más débil, ¿no? Ah, es como esta ilustración, ¿no? Una vez más, del celular, ¿recuerdan? Ah, últimamente el celular está siendo fabricado a tal punto de que, como siempre para nuestro costado, el celular nos escucha todo lo que nosotros hablamos, ¿no? Y de pronto cuando tú enciendes tu celular, aparecen cosas de lo que tú has estado hablando, mostrando tu interés. De la misma manera, Satanás, es como que puede mandar a un demonio y el demonio puede estar ahí escuchando cuáles son tus mayores tentaciones y él se va a presentar de la manera que más te agrada, de la manera del pecado que más te agrada, ¿no? Entonces tengamos cuidado porque Satanás no se va a presentar tal cual es. Satanás siempre va a poner duda en la mente de las personas. Siempre va a poner duda en la mente de las personas. En este caso, puso duda en la mente de Eva, ¿no? Respecto a la bondad de Dios, respecto a la justicia de Dios, respecto al amor de Dios, con que Dios os ha dicho, hizo dudar a Eva, ¿no? Le hizo dudar respecto a lo que Dios había dicho y lo que Dios había hecho. Y una vez que lo logró, ya contradijo a Dios abiertamente, abiertamente. Así que Satanás también siempre va a contradecir a Dios, siempre va a contradecir a Dios. Y por último, Satanás siempre va a buscar convencer al hombre ah, para que desobedezca a Dios, para que desobedezca a Dios. Eva ignoró la voluntad de Dios, desobedeció a Dios cuando aceptó la negación de la palabra de Dios. Aceptó lo que Satanás le dijo. Es decir, Eva pecó cuando aceptó que la palabra de Dios o la palabra que Dios había dicho no fue así. Ahí pecó.
¿entienden? Entonces, una vez más, necesitamos entender de que no hay persona justa delante de Dios, que es un requisito que la persona reconozca su condición de pecador delante de Dios antes de que pueda tener vida eterna. Ese pecado no es un pecado reciente, actual. Perdón. Es un pecado que ya existía desde antes de Adán y Eva, ¿no? Am, y que posteriormente Satanás logró que también ese mismo pecado cometiera Adán y Eva en el huerto del Edén. Por eso es que Satanás siempre va a buscar que el hombre se rebele contra Dios, peque contra Dios, etcétera, ¿no? Número 6, Adán y Eva entonces desobedecieron la voluntad de Dios y pecaron contra él, ¿no? Desobedecieron la voluntad de Dios y pecaron contra él. Y desde ese momento, Adán y Eva llegaron a ser pecadores, ¿no? Llegaron a ser pecadores por pecar. ¿Nosotros pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? Somos pecadores, hemos nacido en pecado, ¿no? Ujú. Somos pecadores, ¿no? ¿No es cierto? O pecamos porque somos pecadores, ¿no? Somos pecadores por naturaleza, así como Adán y Eva llegaron a ser pecadores por pecar. Adán y Eva, ellos no tenían una naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Ellos no tenían una naturaleza pecaminosa. Ellos llegaron a tener una naturaleza pecaminosa a raíz de su pecado que ellos cometieron. Sin embargo, nosotros pecamos porque somos pecadores, ¿no? Somos pecadores por naturaleza. Ya en Génesis 2:17, nosotros encontramos la consecuencia del pecado. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás, dice el texto. Entonces, hay una consecuencia para el pecado. ¿Cuál es? ¿Cuál es la consecuencia para el pecado? Muerte. Muerte, ¿no es cierto? Encontramos que la consecuencia del pecado es la muerte, los cuales empezaron a operar el momento de pecar. Es como Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? La paga del pecado es muerte. Entonces, hay una consecuencia por el pecado, por cometer pecado. Ah, la Biblia describe tres tipos de muerte. Los comparto y luego les explico, ¿no? La paga del pecado es muerte y la Biblia describe tres tipos de muerte. En primer lugar, la muerte espiritual. En segundo lugar, la muerte física. Y en tercer lugar, la muerte eterna. Cada vez que nosotros leamos en la palabra de Dios la palabra muerte, se va a referir a una de estas tres muertes. ¿Ok? Muerte espiritual, muerte física y muerte espiritual. En el caso de la muerte espiritual, nosotros lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículos del 7 al 9. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Antes del pecado, Dios tenía comunión con Adán y Eva, ¿no? Ah, Conversaban, andaban juntos en el huerto, no había ningún inconveniente en que Adán viera a Dios, en que Dios viera a Adán, ni en que Adán viera a Eva, ni en que Eva viera a Adán, no había nada, pero por causa de el pecado que cometieron Adán y Eva, ocurrió la muerte espiritual. Recuerden, cada vez que hablamos de muerte en la Biblia, estamos hablando de una separación, ¿ok?
de una separación. Y ese pecado es la separación de Dios con el espíritu del hombre. ¿Cómo los ilustro? Ah, voy a coger esto aquí. Esto es Dios, este es el hombre, ¿ok? Dios en la creación ha tenido una comunión muy estrecha con el hombre, muy estrecha. Pero a raíz de que el hombre pecó, ¿no? El hombre pecó, entonces su pecado ahora le separa de Dios. ¿Me dejo entender? Su pecado le separa de Dios. Dios quiere comunión con el hombre. Dios quiere estar bien con el hombre, pero el pecado del hombre le separa de Dios. Ahora, algunos tienen su pecado así, otros tienen su pecado así, y otros tienen su pecado así. Y mientras más pecado, más separado está de Dios. Entonces, la muerte espiritual tiene que ver con la separación de Dios con el espíritu del hombre, ¿no? Con el espíritu del hombre. En este caso, esta muerte espiritual fue inmediata, ¿no? Adán y Eva pecaron y Dios se separó. Bueno, debo corregir aquí. El pecado de Adán y Eva hizo que Dios ya no pudiera actuar. ¿Entiende? No es que Dios se haya alejado por causa del pecado. Simplemente el hombre creó una barrera entre Dios y él, al punto de que ya no había una unidad, una unión entre Dios y el hombre. También nosotros vamos a encontrar otro tipo de muerte, que es la muerte física. Y vamos a Génesis capítulo 3 versículo 22. Dice el texto, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí viene la sentencia para el hombre. Respecto a una muerte física. Por causa de su pecado, ahora el hombre ya no podía alargar su mano con facilidad para comer de cualquier árbol que Dios le había concedido. Ahora, por causa de su pecado, el hombre ya no podía comer lo que él quería y tampoco el hombre ya no iba a vivir para siempre, ¿no? Ya no iba a vivir para siempre. Entonces, eso significa que ahora, un día, el hombre tenía sus días contados, ¿no? Que un día el hombre iba a morir. Así que la muerte física tiene que ver con la separación del alma del hombre con el cuerpo del hombre, ¿no? Cuando el hombre muere físicamente, existe esa separación de su cuerpo se queda en esta tierra, pero su alma no, ¿no? Su alma aún ah, va a la presencia de Dios. Y el tercer tipo de muerte es lo que conocemos como la muerte eterna, la muerte eterna. Y la muerte eterna es la separación de Dios con el hombre, pero por la eternidad, ¿no? Por la eternidad. Y esto es como la muerte espiritual, pero extendido, ¿no? Como una continuación permanente de la muerte espiritual. Entonces, siempre la paga del pecado es muerte. Y cada vez que hablamos de muerte, estamos hablando de una separación, ¿no? Una separación. Así que el pecado, el pecado, ah, perdón, el hombre pecador sin salvación está totalmente separado de Dios, ¿no? El hombre pecador sin salvación está totalmente separado de Dios. ¿Está de acuerdo? Sí, pastor. Muy bien. Ahora, número 10. Vamos a ver entonces que el hombre por su propia condición no puede obtener una salvación de sí mismo, sino que vamos a ver ahora a Dios como el autor de la salvación. Y Dios es el autor de la salvación. El versículo 9 de Génesis 3 dice que Dios fue quien buscó a Adán.
Dice el texto, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? Adán, ¿dónde estás? La pregunta es, ¿acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Sí sabía. Entonces, ¿por qué le preguntó, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Por qué? Dios estaba concediendo una oportunidad para que Adán pudiera reconocer su pecado y arrepentirse. Dios estaba allí, ¿no? Preguntándole, había regresado hacia él, Dios lo buscó, buscando un arrepentimiento de parte de Adán, pero Adán no se arrepintió, ¿no? Así que no fueron los ángeles quienes buscaron a Adán, no fueron los animales quienes buscaron a Adán, fue Dios mismo quien buscó a Adán, ¿no? Dios mismo quien buscó a Adán. También nosotros podemos notar que Dios, como el autor de la salvación, tuvo que mostrar su justicia a Adán. Tuvo que mostrar su justicia a Adán. ¿En qué sentido? Ah, Dios, Dios tenía que juzgar el pecado. El pecado no podía quedar inmune, ¿no? El pecado no podía quedar ah, sin ningún castigo. Por eso es que Adán intentó cubrirse por su pecado, ¿no? ¿Recuerdan? Se vistió con hojas, se hizo delantales, intentando tapar su pecado, intentando que de esa manera quizá pueda ser aceptado por Dios, pero fue totalmente inaceptable, ¿no? Esto también nos ayuda a entender, hermanos, ¿no? Que así como Adán intentó, ¿no? Así como Adán intentó eh, cubrirse con las hojas, ¿no? Y pensó que haciendo él algo podía salvarse. De la misma manera, hoy en día tienen el mismo concepto, algunas personas o muchas personas. ¿En qué sentido? En que muchas personas hoy en día creen que haciendo algo ellos mismos pueden salvarse, ¿no? De repente no haciéndose delantales de hojas, pero muchas personas creen que por venir a la iglesia pueden ser salvos. Muchas personas creen que por dar sus ofrendas pueden ser salvos. Muchas personas creen que por visitar a los enfermos pueden ser salvos. Muchas personas creen que dar una limosna a los pobres les puede hacer salvo. Y creen que cualquier cosa que ellos hagan les puede ayudar a ser salvos, ¿no? Entonces, eso es un concepto que viene desde la experiencia de Adán, ¿no? Em, pero vemos que fue Dios quien buscó a Adán, que fue Dios quien tuvo que mostrar su justicia también a Adán, fue Dios quien proveyó de un sacrificio, ¿no? Fue Dios quien proveyó de un sacrificio, porque Dios vio como Adán intentó querer salvarse, pero Dios dijo, no, no es así, no es de esa manera. Y el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió para que Dios haga túnicas de pieles. ¿Pieles de qué? De animales, ¿no es cierto? Eso implica que tuvo que haber un sacrificio. Eso implica que tuvo que haber un derramamiento de sangre. Una vida tuvo que ser dada. Sangre tuvo que ser derramada en propiciación por el pecado. Solo lo que Dios proveyó podía ser aceptable ante los ojos de Dios mismo. Solo lo que Dios podía. Así que Dios buscó a Adán, Dios tuvo que mostrar su justicia a Adán, Dios proveyó un sacrificio a Adán y también Dios prometió un redentor, ¿no? Dios prometió un redentor. El versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, que por medio de la mujer que herirá la cabeza de Satanás, ¿no?
Y esta es una profecía, por cierto, que indica que habrá enemistad entre la simiente de la serpiente, que es Satanás y las huestes satánicas. Va a haber enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo, ¿ok? Cristo es la simiente de la mujer, Cristo, la humanidad, etcétera, ¿no? Entonces va a haber oposición entre ambos. Ojo que esta es una profecía que ya se cumplió, ¿no? La cruz del Calvario. Esta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. Y en la cruz del Calvario, Satanás hirió a Cristo, ¿no? Hirió a Cristo. El Hijo de Dios murió, ¿no? Pero Cristo resucitó, ¿no? Resucitó victoriosamente, venció la muerte y de esa manera hirió totalmente a Satanás, mortalmente a Satanás. Así que necesitamos entender que Satanás es un enemigo ya derrotado, ya vencido. Él va a ser ejecutado, él va a ser lanzado al lago de fuego, ¿no? Él ya ha sido derrotado, ¿no? Ahora, según Romanos, capítulo 5 versículo 12, según Romanos, capítulo 5 versículo 12, ¿hay alguna relación entre Adán y el resto de la humanidad? ¿Afectó al resto de la humanidad el pecado de Adán? ¿Lo hizo o no? La respuesta es sí, ¿no? Sí, el pecado de Adán afectó a toda la humanidad. ¿Alguien puede leer Romanos 5:12, por favor? Amén, pastor. 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ujú, muy bien, entonces el texto dice que el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán, ¿Sí? ¿de acuerdo? Adán. Porque Dios vio a Adán como la cabeza representativa de toda la humanidad. Y bastó un solo pecado que él cometiera para que ese pecado se transmitiera a todos los hombres, ¿no? Así que el pecado de Adán pasó a todos los hombres. Por eso es que todos los hombres son pecadores, ¿no? Son pecadores. El asunto no es que todos los hombres cometen pecado en el curso de su vida, ¿no? Aunque esto es cierto, sabemos que es así, pero lo que se está señalando aquí es que cada miembro de la raza humana, cada miembro de la humanidad o de la familia humana que ha nacido o que va a nacer, ah, pecó en un punto en el pasado. Pecó en un punto en el pasado, es decir, en Adán, ¿no? En Adán. Así que Adán no solamente nos representó, sino que nosotros pecamos en él. Nuestra raza pecó en él. Nuestra raza humana pecó en él. Lo que él hizo afectó a todos, ¿no? Lo hicimos todos, ¿no? Por tanto, todos los hombres son culpables y reciben la sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Muerte, ¿no? La paga del pecado es muerte. Ahora, ¿qué encontramos entonces en Salmo capítulo 51, versículos, versículo 5? Salmo 51, versículo 5, respecto a la pecaminosidad del hombre, ¿no? Hermano Richard, ¿puedes leerlo, por favor? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Muy bien. Esto nos enseña que toda persona es concebida en pecado, ¿no? Toda persona es concebida en pecado. No hay persona alguna que pueda decir yo no soy pecador, porque nace en pecado, ¿no? Por naturaleza es pecadora, ¿no? Y Adán y Eva pasaron su estado de pecado a sus hijos y estos a sus hijos y estos a sus hijos, así hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. También toda persona que nace en un estado de separación espiritual de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Toda persona que nace en un estado de separación espiritual de Dios.
porque nace en pecado. Y el pecado separa al hombre de Dios. Así que esa frase muy popular cuando vemos y tenemos a un bebé en nuestros brazos, al punto de decir, es un angelito, es un angelito de Dios, ese no es un angelito de Dios, ¿ok? Necesitamos entender que aún en su poca edad es pecador delante de Dios, ¿no? Es pecador delante de Dios. También, toda persona que nace está sin Dios, ¿no? Está sin Dios. Ah, entonces, una vez más, hermanos, esta persona es pecadora, está muerta espiritualmente. Ahora, el pecado causa un gran abismo de separación entre Dios y el hombre, ¿no? Eso es lo que está en el número 13. El pecado causa un gran abismo de separación entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos mencionado, ¿no? Aunque el hombre crea que es justo, aunque el hombre crea que no es tan malo, la Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 11, ¿no? La Biblia dice que, vamos a leerlo mejor, Lucas capítulo 18, versículo 11. Dice el texto, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, dice el texto, ¿no? En otras palabras. Así que, hermanos, es interesante notar aquí, ¿no? Am, aunque el hombre crea que no es tan malo y que es algo justo, necesitamos entender de que todo esfuerzo humano, ¿no? Todo esfuerzo humano de parte de aquella persona que no es salva, todo esfuerzo que haga esta persona para poder ser aceptable ante Dios, es una negación de lo que la Biblia enseña acerca de que el hombre está completamente perdido y de que es incapaz de salvarse por sí mismo. Esto es una verdad fundamental de las Escrituras. Esto es algo que tú debes grabar en tu mente y en tu corazón. No hay nada, absolutamente nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para poder ser acepto delante de Dios. El hombre es totalmente depravado, pecador delante de nuestro Dios. Ah, número 15. Entonces, el hombre es culpable por causa de su pecado, ¿no? El hombre es culpable por causa de su pecado. Eso significa dos cosas. Adán y Eva trataron de hacer algo para salvarse a sí mismos, ¿no es cierto? Sus delantales de hojas, pero no pudieron salvarse por sí mismos. Desde entonces, el hombre siempre trata de hacer lo imposible para poder ser aceptado por Dios. Siempre el hombre ha buscado manera de cómo ser acepto delante de Dios. Cuando Adán y Eva trataron de hacer algo para salvarse por sí mismos, ellos hicieron delantales de hojas de higuera, pero eso fue inaceptable para Dios. No porque no cubriera su desnudez, sabemos que cubrió al menos parte de su desnudez, sino que no fue acepto porque fue algo que ellos hicieron, ¿no? Fue algo de lo cual ellos mismos se proveyeron. Um, por eso es que la letra B dice, desde entonces el hombre siempre trata de hacer lo imposible para ser aceptado por Dios. El hombre siempre trata de compararse con otro que es más culpable, ¿no?
No sé si a usted le ha pasado, pero a mí como pastor me ha pasado, pero pastor, mire, pero mire cómo el otro hermano, ¿no? Si el otro hermano puede hacer esto o no ha hecho esto, ¿por qué yo no? ¿No? Y el hombre siempre se trata de comparar con otro que es más culpable que él, en vez de compararse con Dios y con su palabra, ¿no? Am, yo soy mejor que el ladrón, yo soy mejor que tal hermano, yo soy mejor que mi esposo, yo soy mejor que mi esposa, ¿no? Siempre se compara con otro hombre. Que el hombre tenga una condición, el hombre tenga una condición, como condición, una naturaleza pecaminosa, requiere de la obra sobrenatural de Dios para poder cambiar. No hay otra manera en que el hombre pueda transformar su vida, pueda cambiar su vida, si es que no existe la intervención divina, si es que Dios no actúa como el autor de la salvación, ¿no? Como el autor de la salvación. Antes de que el hombre pueda ser salvo, recuerden que tiene que aceptar la evaluación de Dios respecto a su condición. Tiene que aceptar primero eso. Solo la obra de Dios y de su espíritu en la vida de esta persona puede convertir en santo a una persona pecadora. Muchas veces el evangelio va a ser ofensivo para algunas personas, inconversas sobre todo, ¿no? Porque les va a privarse, ¿no?, de esa oportunidad de poder jactarse de sus propios logros, porque no se trata de lo que ellos puedan hacer. Pero la Biblia dice que el hombre no tiene nada de qué gloriarse, sino únicamente en la cruz de Jesús. Allí debería estar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero igual también en mi experiencia, hay algunas personas inconversas que muchas veces ofrendan o dan cosas a la iglesia porque creen que de esa manera obtienen el favor de Dios, ¿no? Ah, pero se equivocan, se equivocan, ¿no es cierto? Um, Están muy equivocados. Ellos están distantes, lejos de, de obtener una salvación por medio de lo que ellos mismos puedan hacer en sus propias fuerzas. Muy bien. Preguntas, comentarios. Pastor, Sí. una pregunta, ¿no? Hay veces me han hecho esto también y yo tengo un poco de duda. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿los creó inmortales o mortales? Y en la pregunta 12 que habla acerca de que todos nacemos en pecado, en la letra C, bueno, cuando evangelizo siempre todos dicen somos hijos de Dios, todos te van a responder somos hijos de Dios. Entonces yo también podría decir toda persona que nace no es hijo de Dios, o sea, estar sin Dios sería sinónimo de no ser hijo de Dios, ¿podría ser eso? Sí. Bueno, la primera pregunta es por lo que leímos en Génesis capítulo 3, versículo 21, que después de que Adán y Eva pecaron, Dios le dice que de ahora en adelante el hombre, perdón, 3:22, que de ahora en adelante el hombre ya no iba a alargar su mano, de que ahora en adelante el hombre eh, ya no iba a poder tomar del árbol de la vida y tampoco no iba a poder vivir para siempre. Entonces yo podría decir que el hombre sí fue creado inicialmente para vivir en comunión eterna con Dios, ¿no? Pero por causa de su pecado ocurrió las tres tipos de muerte: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna, ¿no? Las tres tipos de muerte se aplicaron allí, en el pecado de Adán y de Eva. Respecto a la segunda respuesta, a la segunda pregunta, Juan capítulo 1, versículo 12, puedes apuntarlo allí para que puedas usar este texto. Pero Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron.
a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No toda persona es hijo de Dios. Toda persona puede ser creación de Dios, pero no toda persona es hijo de Dios. Y es interesante aquí porque una vez más dice el texto, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, cuando una persona recibe el Evangelio del Señor Jesucristo, deposita su fe en la obra sacrificial de Cristo en la cruz, automáticamente se convierte en hijo de Dios, ¿no? Pero antes de convertirse en hijo de Dios, entonces, ¿qué era? Una creación, un No, ser creado. no, Un pecador, no, ni era un ¿no? hijo del diablo. Disculpando la expresión, aunque suene fuerte, pero si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. ¿Entiendes? Estás en pecado, eres un seguidor de Satanás, ¿no? Por no creer, por no creer en Cristo como tu Salvador personal, que te hace y te da la autoridad y el derecho de pertenecer a su familia, entonces perteneces a otra familia, la familia de Satanás, la familia del diablo. Entonces, pastor, nadie es huérfano. Nadie es huérfano, Ujú. todos tienen un padre, Un padre. Ujú. todos tienen un padre. Gracias, pastor. Excelente. Muy bien, otra pregunta, comentario. No es obligatorio, pero en caso lo haya. Muy bien. Entonces vamos terminando aquí la clase. Gracias una vez más por su ánimo, su deseo de poder continuar. Yo me deleito cada vez que puedo enseñarles la palabra de Dios y cada vez que puedo abrir las escrituras y poder mostrarles la verdad de la palabra de Dios. Para mí es un deleite. Espero que tú también puedas estar deleitándote al aprender más de la palabra de Dios, ¿no?